diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor,
Hola, buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a empezar con el tema salvación y vamos a orar para que el Espíritu Santo esté con nosotros y abra nuestro entendimiento y nuestro espíritu sea abierto y a recibir lo que es del Señor. Dios amado, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos estudiar de tu palabra y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro espíritu para que reciba de tu palabra, para que se alimente de tu palabra, para que, Dios amado, tu voluntad perfecta, que es tu palabra, se vivifique dentro de nosotros. Señor, cercamos las personas que están escuchando este mensaje con tu sangre preciosa y ponemos su mente cautiva a Cristo para recibir vida de tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque estás en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Salvación en hebreo es oso. En el diccionario de la lengua española, salvación significa solución de un problema grave o liberación de un peligro o de una amenaza de una situación difícil. Objeto que salva o medio que permite salvar o salvarse. Redención, salud, salvamento, rescate. Salvación en el cristianismo. El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna, con Dios dentro de su reino, y el sacrificio de Cristo hace que se lo denomine a Él Salvador. Uno de los conceptos claves de la revelación de Dios a la humanidad, la idea bíblica de salvación implica tres nociones. Primero se refiere a rescatar del peligro, del daño o incluso de la muerte a un individuo, grupo o nación. Más específicamente, salvación es el rescate del pecado y de la muerte. En segundo lugar se encuentra la renovación del espíritu. Las escrituras explican que la humanidad cayó del estado original de la pureza moral a la condición de pecado. La salvación divina siempre renueva el espíritu de una persona para que lleve una vida moralmente agradable a Dios. La tercera noción es la restauración de una persona y de la restauración de la relación correcta con Dios. Uno de los efectos del pecado es la separación del hombre y de Dios. Su palabra escrita deja en claro que la salvación restaura la relación del ser humano con Él, tal como lo expresa Romanos 5:10. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos a aprender Vamos a la Biblia, el Nuevo Testamento. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación de Dios incluye el rescate, la renovación, la restauración, y se produce mediante la persona y la obra de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Antiguo Testamento ofrece muchos ejemplos de tipos de salvación física para enseñar sobre la salvación espiritual. ¿Qué es más importante? Esta enseñanza comienza con los 3 primeros capítulos del Génesis. Los 2 primeros relatan cómo Dios creó los cielos y la tierra, y los peces del mar y las aves de los aires, y los animales de la tierra, y el primer hombre y la primera mujer. Esto aparece en Génesis, en el Antiguo Testamento. Génesis 1:33. Perdón. Ahí dice 1:30, ¿verdad? Dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol
en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, la mañana del día sexto. El capítulo 3 explica cómo entró el pecado en el orden creado por Dios y la promesa de salvación que Él hizo a través de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de Jesucristo. Aunque el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, y la promesa de salvación que Él hizo a través de la simiente de la mujer en Génesis 3:15, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Él. Esta imagen ahora está estropeada a causa de la desobediencia de Adán, a causa de la desobediencia de la humanidad. Por tanto, a causa de la desobediencia de la humanidad, los resultados del pecado incluyen muerte y separación de Dios. Esto lo vimos en arrepentimiento, el pecado. La degradación de la naturaleza humana hasta convertirse en impiedad se evidencia en la historia de Noé. Dado que Dios es santo y Él no puede tolerar el pecado ni aprobar lo pecaminoso, el juicio de Dios contra el pecado y los pecadores es real, y esto quedó demostrado en el diluvio. Y sin embargo, Dios reveló su gracia y misericordia al proveer un arca de salvación para Noé y su familia. Génesis 6:9. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, es perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Este es un cuadro viviente de la salvación que Dios concretó para los pecadores en y a través de Jesús. Son tipificaciones. El Señor hizo un pacto con Abraham, donde le prometió bendecir por medio de él a todas las naciones de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos bendecidos. Esta promesa es otra ilustración de la intención en la historia de Israel de Dios para salvación. Moisés sacó a la nación del cautiverio para llevarla a la tierra prometida. Dios demostró ser más fuerte que los falsos dioses de Egipto, más sabio que la sabiduría del faraón y más poderoso que el ejército egipcio. Dios proveyó salvación para su pueblo. Moisés además instruyó al pueblo de Dios sobre la necesidad de efectuar sacrificios de sangre para expiar el pecado. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Levítico describe el método y los instrumentos adecuados para los sacrificios, y el capítulo 16 explica en cuanto al día de la expiación de Levítico. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo con la sangre de un toro para hacer expiación primero por sí mismo y luego por el pueblo. La lección ilustrada además el concepto de la santidad de Dios y la necesidad de un sacrificio para experimentar salvación divina. Mientras que en gran parte del Antiguo Testamento trata de salvación de la nación de Israel, los salmos se concretan más en la salvación del individuo, y los profetas extienden el plan divino de la salvación para las naciones. Veamos Salmos. Esto aparece en el Salmo 13, en el Salmo 18, en el Salmo 51. Y vamos a ver, no vamos a leer los salmos enteros, vamos a ver Isaías 2,
Vamos a Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías 2 y 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el nombre de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. El 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas 4. En el antiguo, Miqueas. Del 1 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Zacarías 8, del 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. El Antiguo Testamento sienta bases para entender el concepto bíblico de salvación. Dios es santo y no puede tolerar el pecado, y los seres humanos somos criaturas pecaminosas, criaturas caídas, y Dios inicia y provee un camino de salvación, y finalmente las personas responden a este ofrecimiento. La salvación que Él hace, Dios siempre responde al ofrecimiento de Dios para salvación. Dios siempre es el que salva, Dios siempre es el que redime a su pueblo, y la redención en general te llega con un sacrificio de sangre. En el Nuevo Testamento, el tema dominante es la salvación, otorgada por la gracia a través de la fe en la persona y obra de Jesús. La salvación comienza con el amor de Dios que toma iniciativa en Juan 3:16. Todos no sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos Efesios en el Nuevo Testamento. Recuerden que ahora vamos al Nuevo Testamento. Y vamos a Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
El propósito eterno de Dios es salvar a los pecadores por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. De modo que la cristología es un componente vital del Nuevo Testamento y se relaciona directamente con la doctrina de la salvación. Los elementos esenciales son específicamente la naturaleza de Jesús como el Dios hombre y su muerte sustitutoria en la cruz. El Nuevo Testamento no se puede entender de ninguna manera sin la adecuada forma de poseer una visión correcta de Jesucristo, quién es y qué es lo que hizo. Como dice en Juan, vamos a Juan 20, 30 y 31. 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todos los escritores del Nuevo Testamento dan testimonio de la importancia de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para salvación. Veamos Romanos 1:6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, el 7, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a leer hasta el 11. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. Ahí habla Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a 1 Pedro 2, del 21 al 25. Pues, para que estéis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La predicación de Pedro y Pablo en Hechos da testimonio del carácter esencial de la expiación y la resurrección en el mensaje del Evangelio. Hechos 2, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y vamos al 39. No tiene. Estamos en Hechos 2. Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniendo en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no
Estos no están ebrios. Aquí predica Pedro. Y puedes leer en tu casa del 14 al 39. Y en el 38 y el 39 te lo voy a leer, pero tú lee todo del 14 al 39. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 3, 11 al 26. Dice: teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, en quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por la boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor a tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Veamos el capítulo 10. No, perdón. Sí, capítulo 10. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y aquí también Pedro predica, así que es el capítulo 10 del 34 al 48, y tú puedes leerlo, la predicación de Pedro, para que las personas se convirtieran al Señor y para que obtuvieran la salvación. En el mismo Hechos 13, del 26 al 44, también hablan para predicación, para evangelizar. También está Hechos 17, 22 al 34, Hechos 24 del 2 al 21. En el Nuevo Testamento la salvación se encuentra únicamente en el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Eso lo vamos a ver. Hechos 4:12.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero quedar hasta ahí esta clase, sabiendo que por Jesucristo hay salvación, y esta salvación la requieren toda la humanidad para obtener vida eterna, para obtener gracia y muchas cosas que vamos a seguir estudiando. No te lo quiero decir todo, pero sigamos atentos a lo que Jesús, a lo que Dios hizo por amor a ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos este otro miércoles. Te amamos.